Muy buenas tardes. Me toca después del almuerzo y de esta lluvia. Entonces pues, está como dependiente el ambiente, pero muy grato poder estar acá, muy grato poder estar en Andicom con todos ustedes y compartirles un poco hacia dónde desde el Panación estamos viendo el sector, qué medidas estamos tomando ya desde un punto de vista regulatorio, desde un punto de vista presupuestal y qué oportunidades especialmente vemos en la coyuntura frente al sector de las telecomunicaciones en el país. La presentación está... Eso, acá estamos, listo. Entonces, permítanme, les comparto un poco sobre el nuevo entorno económico y por qué ese nuevo entorno económico es tan determinante para el sector TIC. En los últimos 4 años, el desempeño económico del país fue genuinamente excepcional. Muchas cosas positivas pasaron en Colombia. No solo finalizamos el 2014 con crecimiento económico del 4.6%, lo que nos ubicó como la séptima economía a nivel mundial en materia de crecimiento de las economías, por ejemplo, que sigue la revista The Economist. El PIB per cápita llegó a $8.300, la tasa de inversión llegó al 29.5% del PIB, la tasa de desempleo después de crear 2,5 millones de empleos se ubicó en el 23%, en el 9.1%, teníamos las exportaciones llegando a 57,000 millones de dólares, un incremento de casi el 40% durante el cuatrenio, la inversión extranjera directa en 16,054 millones de dólares, un incremento del 150%, recaudo tributario, incremento sustancial del 67%. Veníamos aprovechando este aumento en las rentas de la nación para bajar casi a la mitad el déficit fiscal estructural de la nación. Y lo más importante, veníamos, y todavía lo estamos haciendo, avanzando sobre la consolidación de una clase media colombiana sustancial. La pobreza en Colombia disminuyó un 27%, si lo vemos desde un punto de vista monetario, y la pobreza extrema se redujo en un 34%, y la proyección, aún con la actual situación económica que vive el mundo, es de tener 15 millones de colombianos en la clase media hacia el 2018. Y esta narrativa venía ocurriendo en el país y en el mundo. Pero tuvimos un escenario cambiante. La economía colombiana está cambiando y tenemos ahora un contexto macroeconómico diferente. Tenemos nosotros una caída de los precios del petróleo, una desaceleración generalizada en el continente. La América Latina está proyectada a crecer a tan solo el 0.5% del PIB. Colombia sigue siendo líder de crecimiento latinoamericano en 2.8%, con proyección para estar entre 3.2 y 3.6% finalizando el año. Pero tenemos un contexto donde inclusive la cifra de Venezuela puede ser tan baja finalizando el año en decrecimiento del 7%. Recesión ya formal en Brasil y muchos retos económicos que afronta la región. Somos líderes regionales, pero no es lo que teníamos en el 2014. Siguiente. Aparte de esto, la economía colombiana en el primer trimestre recibió una inversión como porcentaje del PIB que sigue siendo la más alta en la historia de Colombia y líderes regionales. 30.7% de inversión como porcentaje del PIB está llegando a la economía colombiana. Y aparte de eso, la tasa de desempleo, la creación de empleo que hemos tenido durante los últimos años es porcentualmente la más alta que hemos tenido en toda la región. Entonces, esto nos da a nosotros un contexto importante. Cuando nosotros vemos cómo crece una economía crece de el capital que tiene, su inversión, de su fuerza laboral que tiene, y bajo ambas métricas Colombia tuvo avances muy importantes. Frente a la inversión como porcentaje del PIB y la creación de empleo. Pero el tercer componente, el componente que nos debe ayudar a nosotros a mejorar este crecimiento del 3,5%, 3%, es productividad. Productividad que es un tema fundamental para Colombia.
y donde el sector TIC puede jugar un papel muy importante. Y permítanme, les muestro lo que viene ocurriendo en estas materias. Colombia es afectada por la caída del precio del petróleo en sus cuentas fiscales y en su balance de pagos, en su moneda, necesariamente Colombia es afectada en materia de devaluación. Entonces quiero que tengan en mente la caída del precio del petróleo y la devaluación del peso, y que ustedes reflexionen, y les voy a hacer la reflexión sobre esto, cómo esto tiene un impacto profundo sobre la industria de TICs en el país. Esta es la evolución de los ingresos petroleros del Estado colombiano. En el 2013 alcanzamos a recibir 23 billones de pesos. En 2014 recibimos 19.7 y para este año vamos a recibir 9 billones y el próximo año vamos a recibir tan solo 3.3 billones de pesos solo por el impacto de la caída de los precios del petróleo. Es una caída bien mal contada de 20 billones de pesos en ingresos en tan solo 3 años. Ese es el impacto de lo que tenemos hoy. Afortunadamente la economía colombiana no es solo petróleo. Tenemos otras industrias, otros sectores que pueden ser líderes, entre ellas el sector TIC. Y por lo tanto, esta caída tan drástica en materia de precios de petróleo y de ingresos petroleros, aunque ha afectado el ritmo de crecimiento que teníamos nosotros en la inversión nacional, la inversión del Estado, aunque nos golpea, la caída no es tan drástica como en otros países como Venezuela o como Ecuador. Y volvemos a nuestro reto. Que les comentaba antes, productividad. Colombia va a seguir con un buen ritmo de inversión. Colombia va a seguir creando empleo, lo estamos viendo en las cifras de empleo. Las últimas cifras de empleo fueron las más bajas de este siglo. Pero el problema que seguimos teniendo en Colombia es productividad. Y parte de el papel estratégico que nosotros desde planeación vemos para el sector TIC es que es el sector TIC, pero especialmente el sector TIC fuera del sector TIC. El sector TIC en salud, el sector TIC en agricultura, el que nos puede ayudar a nosotros a ser un catalizador genuino en materia de productividad, no solo del sector privado, que es increíblemente baja, sino también del sector público, donde es aún más dramática la situación. Entonces, cuando diseñamos la política pública en torno a este tema, nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que prestar a los colombianos los mismos servicios con menos plata, que tenemos que hacer más con menos. Por eso, en el Plan Nacional de Desarrollo introdujimos la primera transición en Colombia hacia presupuesto por resultados, no solamente presupuesto por ejecución. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Voy a poner acá algunos ejemplos del mundo real. Tenemos un presupuesto inmenso en defensa. Yo no puedo mirar el gasto público del sector defensa exclusivamente desde un punto de vista de cuántos helicópteros Black Hawks contratan o cuánto es el pie de fuerza del país. Yo tengo que ver los resultados, cuánto es la tasa de homicidio, cuánto es la tasa de secuestro, cuánto es la tasa de extorsión. Tenemos por primera vez en la historia el presupuesto de educación no solo más alto del país, sino educación como el principal rubro de inversión de Colombia. En total, entre funcionamiento e inversión, 135 billones de pesos en los próximos 4 años. Pero yo no puedo medir educación simplemente porque se paguen los maestros a tiempo o se construyen las aulas. Vamos a hacer 30.000 aulas en los próximos 4 años. Pero tengo que ver también qué pasa en materia de cobertura, resultados de pruebas Saber, resultados de pruebas PISA, los resultados. Tengo que llevar mi presupuesto hacia resultados. Porque el reto en este momento, y esto es lo irónico, en este momento que tenemos que hacer rendir más los recursos, es el momento que el sector TIC genuinamente, frente a nuestra necesidad
debe entrar a mejorar sustancialmente la productividad del Estado. Y yo quise en la gráfica anterior mostrar muy claramente el tema de la devaluación y lo que implica para este sector. La devaluación en el sector claramente es una oportunidad. Claramente es una oportunidad desde el punto de vista que los productos, los desarrollos colombianos, los servicios tecnológicos que ahora este sector puede prestar son 62% más baratos de lo que hacía el año pasado. Pero también para el Estado colombiano y para los grandes compradores del sector privado, antes podíamos nosotros tener la facilidad de comprar software extranjero, comprar equipos extranjeros y traerlos en Colombia para resolver nuestros problemas. Ahora todos estamos restringidos en nuestra capacidad de compra en dólares. Y la devaluación va a obligar a encontrar soluciones domésticas, procesos domésticos y servicios domésticos en el desarrollo de software y otras aplicaciones mejorando procesos que tienen que venir de la industria colombiana, algo llamado sustitución de importaciones. Y esto visto desde un ejercicio de que tenemos que entender cómo funciona Colombia y que tenemos que encontrar soluciones para Colombia de diferentes maneras. Este ejercicio, yo les podría mostrar muchos mapas, pero este ejercicio se llama el ICIR, el Índice de Convergencia Intrarregional. Es una medida sintética, toma en cuenta más de 20 variables. Acá está cobertura de acueducto, cobertura de alcantarillado, electrificación, cobertura de educación media, diferentes métricas de desarrollo que nos muestra el entorno regional de Colombia, cómo es y cómo es el país. Las zonas oscuras son las zonas de Colombia con mayor desarrollo, las zonas claras son las zonas de Colombia con mayor rezago. Y para no echarme todo el cuento del Plan Nacional de Desarrollo, el resumen es este. Nuestro país, lo que contamos es una narrativa, una historia sobre 3 Colombias. Hay una Colombia próspera, pujante, que está otorgando desempeño económico como pocos motores de crecimiento a nivel mundial, que tiene profesionales del más alto nivel, empresas de talla mundial y que para efectos de entorno económico tienen promedios similares a la OECD en unas regiones de Colombia. Hay una Colombia intermedia que ha avanzado mucho en inclusión social, que tiene que mejorar su inclusión productiva, su conectividad regional. Y finalmente hay una Colombia humilde, más que todo rural, donde tenemos retos en electrificación, en acueducto, en alcantarillado, donde un ciudadano no tiene la posibilidad de tener un goce efectivo de sus derechos. Esas 3 Colombias coexisten. Necesitamos políticas TICs no solo reconociendo que Colombia es un país diverso, un país de regiones, pero tenemos que tener políticas TICs para entender que tenemos que sacar adelante soluciones para cada una de las 3. Entonces, el papel de las TICs. El papel de las TICs precisamente es ese. Tiene esa posibilidad de tener una cobertura regional y su papel central en estos momentos de estrechez fiscal necesariamente tiene que ser mejorar no solo la productividad del sector privado, sino por primera vez entrar a hacer una revisión profunda de cómo mejoramos la productividad del sector público. Y las TICs se están transformando en otras partes del mundo, las TICs están transformando el mundo. De 10 a 31 millones de nuevos trabajos van a crear en China en nuevas aplicaciones para el 2025. Entre 8 y 12% es el aporte del Internet y la economía de Internet en países como Corea del Sur, en países como el Reino Unido. 28% de las pymes más prometedoras de toda la China están en el sector TIC. Entre 0.3 y el 1% podría aumentar la tasa de crecimiento china gracias al sector de las TICs. En la Unión Europea, 4.8% de la economía es el sector TIC. 50% del crecimiento de la productividad en la Unión Europea se debe al sector TIC.
En Estados Unidos, entre el año 1995 y 2007, 74% de los incrementos en la productividad se debieron a la influencia y a la capilaridad del sector TIC. Entre 140 y 240 billones de dólares se ha ahorrado Estados Unidos en su sector de energía y compra de combustibles gracias a mejorar sus sistemas de compras. Entre 13 y 22% de reducción en emisiones de CO2 se han generado en Estados Unidos por apropiación del sector TIC. Y como eso yo les podría dar muchos ejemplos en muchas partes del mundo cómo el sector TIC está ahorrando plata y trabajando y logrando que la gente viva mejor. Y yo no quiero menospreciar lo que ha hecho Colombia en los últimos 4 años en los últimos 5 años es genuinamente impresionante. Y no es solo por eso que Colombia ganó el premio como un país con las mejores políticas públicas del sector de las tecnologías de la información. En los últimos años hemos logrado 96% de los municipios del país conectados con red nacional de fibra óptica. Pasamos a 9 cables submarinos para la conectividad internacional, 9.7 millones de conexiones a internet, empezamos con 2.2, 5.200 kioscos digital, 237 puntos Vive Digital, 17 centros de entrenamiento, 99.5% de los municipios en 3G y 40.5% en 4G para telefonía móvil, 116.5% de penetración en telefonía móvil y celular, reducción de 20 a 4 niños por terminal en escuelas públicas, exención del 5% de arancel para computadores que hace los computadores de Colombia los más baratos de la región, apoya a más de 55.000 emprendedores, adopción de TIC en 17.000 MIPYMES y más de 1.000 trámites y servicios de alta importancia a ciudadanos digitalizados. La tarea la hemos venido haciendo, pero me temo decirles, no es suficiente. Porque cuando vemos qué está pasando con el sector TIC, y en esto tengo un tema con el DANE que me mete al sector de correo dentro del sector TIC, y necesito que me lo empieces a sacar. Cuando vemos cómo se comporta el sector TIC como un motor de crecimiento en la economía colombiana, ¿sí? El papel que está jugando en productividad, el papel que está jugando en crecimiento, su relevancia en la economía colombiana, la verdad, creo que hay mucho más por hacer. En las barras azules ustedes pueden ver el peso del sector TIC en la economía colombiana. Entonces en el 2010 lo tuvimos en 3.08, después 3.18, 3.17 el siguiente año, 3.20, 3.14, 3.16, y la verdad el sector TIC como motor, como parte del crecimiento de la economía colombiana está cercana al 3.2%, 3.1%, pero lo grave aún es que no está en tendencia a la alza. No está en tendencia a la alza como sí pasa en muchos países. Y cuando yo veo el crecimiento del sector TIC en muchos países, el sector TIC siempre, constantemente, viene creciendo por encima del promedio nacional. Y desafortunadamente en el caso de Colombia, el sector TIC va más o menos en línea con el crecimiento de la economía colombiana, e inclusive en el 2014 registró por debajo del promedio nacional. Entonces, aunque hemos logrado muchas cosas positivas en política pública, un sector que está recibiendo inversiones históricas que nunca antes se había visto, no estamos viendo del sector privado y del crecimiento económico del país el sector de TICs en un papel predominante ni de la economía ni del crecimiento de la misma. Porque cuando nos comparamos en el sector TIC, ¿cuánto aportó el crecimiento de Colombia? Está más o menos en línea con el café y con el transporte terrestre. Nosotros tenemos comercio, construcción, el sector financiero, el sector de finca raíz,
aportando de manera mucho más sustancial al crecimiento de la economía colombiana. Entonces, aunque estamos haciendo cosas bien, yo creo que también tenemos que reflexionar sobre qué viene hacia el futuro, ¿sí? Para ver cómo el sector, con esta nueva coyuntura de necesidad de mejora en la productividad del sector estatal, con la devaluación que vuelve supremamente competitiva a la industria en materia de costos, podemos transformar el sector TIC para que sea parte del motor de crecimiento de Colombia, que sea parte de la narrativa colombiana, la que muchas veces el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o los banqueros en Wall Street o en Londres celebran tanto del país, para que esto sea parte de esa narrativa, un motor de crecimiento en materia de Colombia. Entonces, ¿cuál es la apuesta de TICS? El sector TIC es un sector donde tenemos que trabajar sector público y sector privado de la mano. Y como todos ustedes muy bien saben, el sector requiere un mínimo vital que tiene que venir de parte del Estado. El Estado tiene que ayudar a construir una infraestructura básica y tiene que crear un ambiente regulatorio que permita que el sector privado pueda invertir con garantías y con tranquilidad para poder crecer. En el Plan Nacional de Desarrollo, a pesar de esta estrechez fiscal, vemos nosotros una posibilidad y un impulso muy grande en este sentido para poder tener un incremento de inversiones de 20 a 22 billones de pesos durante este cuatrenio en el sector de las TICs, a través de diferentes fuentes. Pero vengan, les digo frustraciones con las que yo vivo. En Planeación Nacional nos toca muchas veces ser como los policías de las regalías, ¿sí? Y en eso vamos trabajando y vamos tratando de refinar el sistema, tratando de hacerlo menos engorroso, menos trámites. Pero vénganme, les hablo un poco sobre frustraciones que tenemos nosotros y cosas que nos parecen sorprendentes. Entre los diferentes OCADs de regalías tenemos un OCAD especial que se llama Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos 1.2 billones de pesos guardados sin proyectos. Todo porque tenemos una separación, una desconfianza, y yo lo digo porque yo hablo con todos, por un lado, entre alcaldes y gobernadores, que creen que los académicos son como marcianos, entre académicos que ven al sector privado como con un ánimo de lucro y no de conocimiento, y un sector privado que tiene miedo que si habla con el alcalde o el gobernador le va a caer la Contraloría y la Procuraduría, ¿no? Entonces, esa falta de desconexión de verdad es supremamente preocupante y se los tengo que decir porque la veo en el día a día. Tenemos que generar puntos de encuentro entre estos tres diferentes frentes porque, se los digo, a mí me frustra mucho con tantas necesidades fiscales que tenemos tener esta plata guardada ahí sin proyectos. Y muchas veces los proyectos que recibimos para ciencia, tecnología e innovación no solo pueden ser fotomultas. Es acá donde nosotros necesitamos genuinamente que el sector privado se entusiasme y estamos haciendo una cantidad de cosas, digamos, no solo estamos simplificando los procesos, sino si ustedes tienen temores, preocupaciones, ahora Planeación Nacional puede presentar proyectos directamente a los OCADs. Naturalmente ustedes entenderán, tenemos proyectos que quieren privilegiar la productividad del Estado y cosas que nos sirven a nosotros también. Pero permítanme, les cuento una historia del OCAD, no de Ciencia y Tecnología, sino el OCAD de mi departamento, del departamento de Risaralda. El departamento de Risaralda se presentó un proyecto de OCAD en nuestro municipio que se llama Dos Quebradas. Era un municipio con mucha industria automecánica. Y desde que se cerró la frontera a Venezuela en el 2007, pues han tenido problemas y la revaluación del peso en general. Entonces tomaron la decisión de transformar la industria automecánica de lo que es Dos Quebradas y el barrio Cuba en industria aeroespacial. Empezaron primero a producir piezas para la flota de Black Hawks colombianos
y hace 2 meses, por primera vez, produjeron en Dos Quebradas una pieza para un satélite con plata de regalías. En esto hay mucho que hacer y la pata está ahí. Tanto que en el plan de desarrollo introdujimos un artículo de tal manera que si de estos recursos o recursos de otra naturaleza se crea conocimiento, el Estado puede acceder la propiedad intelectual a el investigador que desarrolló ese conocimiento. ¿Qué sentido tiene nosotros coger todo el conocimiento que vamos a financiar con estos recursos y guardarlo en conciencias? Entonces, estamos tratando, eso lo vimos de mejores prácticas de Israel, mejores prácticas de Finlandia, y queremos que se use en Colombia. Inclusive, teníamos un problema frente a la última reforma tributaria, se introdujo el concepto que no solo se puede deducir ciencia, no solo se puede deducir tecnología, sino también se puede deducir innovación en nuestras empresas. Teníamos un cupo de 500.000 millones de pesos para que el sector privado que quisiera innovar, lo hiciera. Y a duras penas llegábamos a 200.000 millones, 280.000 millones de pesos en deducciones. ¿Y saben cuáles eran las 2 empresas más innovadoras de Colombia? Ecopetrol y Pacific Rubiales. Entonces, si ustedes con Conciencias y el Ministerio de Comercio trabajamos mucho, les recomiendo que conozcan el COMPES 3834, que es el COMPES que crea el concepto de empresas altamente innovadoras, a las cuales le damos estos beneficios tributarios casi que directamente y solo miramos ex post para ver si nosotros logramos apalancar recursos en Colombia para la ciencia y tecnología y la innovación. Todo el mundo se queja de esto, ¿no? Colombia ha pasado de 0.3% del PIB a 0.6% del PIB en inversión en ciencia, tecnología e innovación en los últimos 5 años. Pero adivinen qué, casi la mayoría de ese gasto es del sector público y el sector privado no está invirtiendo en estas materias. Entonces la meta para estos próximos 4 años es crear 1.800 empresas de la industria TIC que tenemos hoy, llegar a 3.200, 1,5 millones de ciudadanos y empresas haciendo uso de la carpeta digital, 4.000 servidores públicos capacitados para fortalecer las competencias del Estado en esta materia. Vamos a llegar a casi 4.600.000 personas capacitadas o sensibilizadas en TIC, 120.000 personas teletrabajando. Vamos a llegar a triplicar las conexiones de internet de banda ancha, casi 27 millones de usuarios en esta materia, todos los municipios con cobertura 4G, 1.000 zonas Wi-Fi públicas, 100% de cobertura de televisión digital y casi 8.650.000 docentes y estudiantes con acceso a un equipo terminal. Entonces, permítanme, les muestro qué es lo que vemos de retos y cuáles son lo que tenemos previsto. Todavía tenemos retos en infraestructura, en acceso, en calidad, en apropiación y en aplicaciones. Actualmente se requieren aproximadamente 7.000 sitios o torres por inversiones de 1 billón de pesos de despliegue de infraestructura en las ciudades colombianas. Y aproximadamente 70% de las capitales del país presentan dificultades en el despliegue de infraestructura. Y acá ahí tenemos que hacer mucho. Tenemos que hacer mucho porque, aunque Colombia respeta la autonomía territorial, al mismo tiempo el derecho del ciudadano, no solo a tener una buena señal de celular, sino el derecho del ciudadano a poder gozar sus derechos de la tecnología en el siglo XXI, tienen que empezar a ser compatibles. Poder salir de los mitos que las torres causan cáncer y ese tipo de temas y que la pila no dura precisamente porque las torres no están instaladas, es un esfuerzo que la industria tiene que hacer con alcaldes y con gobernadores en Colombia. Entonces, si vamos a llegar a la meta de 27 millones de conexiones de internet en el país y tener todos los municipios con 4G, para eso hicimos 2 artículos del Plan Nacional de Desarrollo. La primera es acceso a las TIC y despliegue de infraestructura. Eso significa que
cada alcalde tiene que, en el momento de formular sus políticas, su ordenamiento territorial, tiene que identificar y remover los obstáculos por parte de las autoridades territoriales para poder tener el despliegue. Y en este caso, MINTIC va a financiar programas regionales a los municipios que incorporen las buenas prácticas. Programas regionales como el que les quiero mostrar, que es muy importante. Ustedes como industria, y probablemente en estos días, y yo todo el día, vienen escuchando este tipo de programas. Ciudades inteligentes o smart cities, ciudades amables, ciudades sostenibles, ciudades no sé qué. Entonces, todo eso, digamos, todo el ejercicio de eso son proyectos de inversión. Nada de eso es posible si no tenemos POTS modernos. Y me da mucha más lástima decirlo, pero los POTS de Colombia son vergonzosamente malos. Hasta el de Bogotá es malo. Entonces, parte del reto es que nosotros no nos podemos desentender como nación, aunque descentralizamos esto, del POT. Y además les quiero decir, hoy 43% de los POTs a nivel nacional están desactualizados. Pero el 1 de enero, 86% de los POTs del país, escúchenme bien, 86% de los POTs del país se vencen. Lo que significa que tenemos genuinamente una coyuntura histórica, donde vamos a elegir nuevos alcaldes y nuevos gobernadores, tener vencidos 86% de los POTs del país. Al mismo tiempo vamos a estar discutiendo planes de desarrollo municipales y departamentales y tenemos que entrar ahí precisamente para incorporar las mejores prácticas, no solo de urbanismo, sino también de telecomunicaciones, si queremos que el Internet de las cosas, los Smart Cities, puedan ser viables desde su primer lugar. Y en esto esperamos nosotros trabajar de la mano con MINTIC. Precisamente en este ejercicio vamos a avanzar en un proyecto piloto de 89 municipios. Pero si esto nos sale bien, pensamos que es algo que tenemos que llevar a todos los municipios de Colombia. Ciudades muy importantes gastan 100 millones de pesos en un POT, cuando es la decisión fundamental de un territorio. Y si ustedes creen que hoy hay un problema de corrupción en los POTs, esperen unos años para que vean lo que va a hacer esto. Esto hay que intervenirlo ya y poder garantizar que los POTs no se vuelvan una fuente de corrupción hacia el futuro. Pues en general seguimos nosotros con una penetración de Internet baja, pero especialmente, y esto lo vemos en diferentes estudios, relativamente bien en cabecera y dramáticamente mal en nuestras zonas rurales. Desde 46 a tan solo el 7% de zonas rurales. Tenemos que avanzar mucho, mejorar la baja penetración que tenemos en servicios. La meta que tenemos es poder llegar a 63% de acceso a Internet en los hogares colombianos. Para eso tenemos diferentes cosas. Tenemos subsidios a la demanda, donde subsidiamos estrato 1, 2 y 3, para que los sectores más vulnerables podamos nosotros tener una política de inclusión para este tipo de servicios. Y subsidios a la oferta con una política muy focalizada hacia el sector rural, especialmente para aquellas regiones que tienen menos de 50.000 habitantes y algunas veces el sector privado no las tiene en cuenta. Y poder garantizar la financiación y operación de todo ese esfuerzo tan grande que hicimos en Kioscos Vive Digital en el país. Entonces acá, para poder garantizar esto, repito, subsidios a la oferta, subsidios a la demanda, para sectores populares y para nuestro sector rural. Porque si algo tenemos muy claro es que el aumento de ingresos, cuando incluimos los estratos 1, 2 y 3, es mucho más alto que en estratos altos. Y si aparte de eso es rural, es aún más alto, mucho más de 3 veces lo que puede ser para un ciudadano urbano de estrato alto. 11 departamentos, 27 municipios, 20 corregimientos, todavía sin conectividad digital en el país. Y esto es una cosa que a mí me sorprende. En el siglo XXI,
2.2 millones de hogares sin televisión. En el siglo XXI. El otro día yo estaba en el Valle de Sibundoy, armándolo del plan de desarrollo, pero para otras cosas. Valle de Sibundoy es en el departamento de Putumayo. Entonces, tenía una charla más o menos con un escenario así. Y les dije, entonces, en el formato que hacíamos, es un diagnóstico del departamento. Yo daba el uso de la palabra a la gente para que me dijera cuál es su visión. Y lo que pidieron en Valle de Sibundoy fue televisión. Señor director, queremos televisión, queremos que nos llegue la televisión, no queremos más televisión del Ecuador. Entonces, la meta es poder llegar a 100% del país con el servicio de televisión digital y 100% del país con cobertura digital, fibra óptica y microondas. Para eso tenemos un programa, que es el programa de televisión digital, que ya tiene POMPES y que tiene apropiados 70.000 millones de pesos para tener radiodifusión satelital y poder tener 16 canales de alta definición en todo el territorio colombiano. Y un programa nacional de conectividad de alta velocidad por 390.000 millones de pesos en la red de transmisión de datos para cubrir los 47 municipios y corregimientos a los cuales no estamos llegando. Pero esta historia que acabo de contar es la historia como de la tercera Colombia. ¿Sí? Es la historia de la tercera Colombia, es la historia de aquella Colombia humilde a la cual le tenemos que ayudar, a la cual le tenemos que colaborar. No es la historia ni de la Colombia intermedia, ni es la historia de la primera Colombia. Cuando yo hablo de conexiones en el primer ejercicio, yo estoy hablando es de conexión de 1 mega. Pero cuando vemos cómo está Colombia en un contexto global, esto es muy importante. Colombia es la pelota roja. Y quiero que ustedes se queden con esta cifra. Un aumento del 10% de penetración de banda ancha lleva a un incremento de crecimiento del PIB del 1.1%. Pero el punto acá es que no es solo, claro, vamos a garantizar el mínimo vital para que todos los colombianos tengan algo, esa mega. Pero cuando nosotros vemos qué está pasando en el mundo, ¿sí? En la línea de abajo es velocidad de internet promedio, en la línea de arriba es el número de abonados. Colombia tiene retos, obviamente, frente al resto del mundo, pero algo que es muy grave es que nuestra velocidad de internet es muy baja. Entonces nosotros tenemos que crear casi que políticas diferenciadas para las 3 Colombias. El mínimo vital para la tercera Colombia. ¿No les muestro lo que tenemos previsto? En el Plan Nacional de Desarrollo lo que le pedimos a la CRC es que tiene que coordinar una política de crecimiento garantizando el mínimo vital base, 1 mega, pero poder también garantizar todos los servicios modernos de telecomunicaciones que solo son viables a partir de 20 megas. Y definirnos a nosotros una velocidad ultra rápida de banda ancha de 70 megas, que entendemos que nosotros solo va a ser útil en algunas zonas de Colombia, en algunas industrias específicas, pero que es la infraestructura requerida para competir a nivel mundial y es la infraestructura requerida para potencializar el crecimiento de la industria en valores agregados. Porque solo las aplicaciones de última generación funcionan en estos ejercicios. Y algo fundamental que es increíblemente barato y que tenemos que hacer, el costo de IXP es $40.000. Y en Colombia solo tenemos uno. Y toda la información del país sale del país y vuelve. Mientras tanto, Brasil tiene 23 IXP, una inversión increíblemente baja. El tráfico nuestro, para poner otras palabras, tiene que irse a Estados Unidos y volver si yo quiero ir de Bogotá a Medellín, más o menos, para ponerlo en esos ejemplos. Inversión en IXP, que es una inversión barata, lo que se ha visto en otros países, mayores velocidades, menor latencia y menores costos de tráfico en casi un 70%. Necesitamos mejorar la velocidad en Colombia. Baja utilización en los hogares. Preguntamos a la gente que no tiene internet, ¿por qué no lo tiene? Tanto en cabecera municipal como en zona rural. 55% no lo considera necesario. No cree que es necesario.
43% dice que es muy costoso. La zona clara es cabecera, la zona azul es rural. 54% no tiene dispositivo para conectarse. Entonces, y 27% no sabe usarlo. Les dije que vamos a hacer subsidios, vamos a entregar tabletas, no lo considera necesario, es lo grave. Las aplicaciones no están teniendo pertinencia, no están llegando, la gente no sabe usarlo. Permítanme contarles lo que vamos a hacer. 2.5 millones de personas capacitadas en el uso de las TICs, 4.000 servidores públicos capacitados en TIC y 120.000 teletrabajadores en el 2018. En este ejercicio tenemos que avanzar inmensamente en que la gente se apropie de las tecnologías de la información para que funcione. Les quiero contar rápidamente algo que vi que me pareció haber visto el futuro. Si no conocen, los invito a que algún día vayan a Concepción, Antioquia. Concepción, Antioquia es el único municipio de Colombia donde no opera el efectivo. Un alcalde visionario le dio por hacer esto. Y es el poder regulatorio del Estado para cambiar el comportamiento de la gente. Cuando empezó el programa, que solo se hizo en 8 meses, 3% de la población de Concepción, Antioquia tenía cuenta bancaria. Al finalizar el programa, 96%. El mototaxi, la peluquería y el tendero recibe todo en pago digital. El alcalde tomó la decisión que los subsidios y los salarios que da la alcaldía se hacen con pago digital. Y es una decisión de ese alcalde, del Estado, que cambió todo el ecosistema alrededor del mismo. Y lo interesante de eso es que lo que la gente agradece no es tener acceso a la cuenta bancaria. Es 1, la seguridad, 2, la comodidad y 3, la cultura de legalidad. A través de decisiones regulatorias podemos hacer mucho. Cada vez que movemos trámites, como lo vamos a hacer con la carpeta digital, a llevar a los ciudadanos, más o menos a obligarles a que aprendan. Pero después de que aprenden, lo gozan inmensamente. Ya me están haciendo ojitos para que acabe, entonces voy a ir un poquito más rápido, pero la otra cosa es el bajo desarrollo de la industria de TICs en el país. Tan solo 1.2% del gasto nacional va a software, promedio latinoamericano es 1.6%, y en general el per cápita de gasto de software en Colombia es $6 y en México es 12. En Estados Unidos es 483. Y necesitamos promocionar más la industria, que la industria tenga pertinencia, no solo con la pata de regalías. El Ministerio de TIC y el FONTIC juegan un papel muy importante, como así también lo juega Impulsa. Queremos llegar a 3.200 empresas, 40.000 nuevos emprendedores financiados. Disminuir a través de nuestro gasto tan importante en educación el déficit de profesionales de la industria de 94.000 a 35.000. Y para eso tenemos recursos tanto de FONTIC y FONTV que suman 1.7 billones de pesos independientemente de todo lo demás para desarrollo de estos ejercicios. Ya algunos proyectos estratégicos, no me voy a detener mucho en ellos porque quiero llegar al punto final. Pero la carpeta digital, pues lo que creamos en el plan, esperamos llegar a 1.5 millones de colombianos utilizando la carpeta digital para almacenar documentos oficiales, expediente liberal o laboral, hoja de vida, notificaciones, correo electrónico, acceso a los servicios del gobierno. La carpeta digital está en trámite y está adelantando. También la política de Open Data que maneja el Ministerio de TICs es fundamental para poder acceder a información disponible en esta materia, y la política de Big Data que manejamos en Planación Nacional para poder mejorar las decisiones que toma el Estado. Ya tenemos un piloto por 1.500 millones de pesos que lo vamos a utilizar para recolectar toda la información de logística del país. Ahí tenemos un reto inmenso de información mal recolectada, plataformas que no se hablan, puertos cuyos sistemas no hablan con los operadores logísticos en general.
Otro ejercicio que hace parte de la narrativa, de la historia que les contaba de Concepción, Antioquia. A partir del 1 de enero le vamos a entregar gratuitamente a todos los alcaldes de Colombia, sembrando la primera semilla para poder tener nosotros una ciudad inteligente, es poder tener alcaldes capacitados en esta materia. Les vamos a regalar software a todos con una capacidad modular de poder poner aplicaciones después, que nos va a permitir que ellos puedan pagar su nómina, recaudar sus impuestos, entregar sus informes a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, poder hacer lo más elemental de la prestación de los servicios de la alcaldía a través de este ejercicio en la nube. Pero para finalizar, venga, les digo lo que yo creo, los retos que tenemos nosotros y el mensaje central que les quiero dejar. El verdadero papel de las TICs está por fuera del sector TIC. Les voy a poner ejemplos de cosas que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir. Ahorita, en los próximos 4 años, nos vamos a gastar 161.000 millones de pesos a sistemas de gestión y control de flota y semaforización. 62.000 millones al año nos gustaría que los conductores de Colombia se ahorren en combustible y en tiempo, porque las aplicaciones les ayudan a llevar el tráfico por la ciudad. 30.000 millones de pesos esperamos poder ahorrar gracias a peajes electrónicos. Tenemos un problema en nuestras cárceles, que nos toca pagar hoy casi 65.000 millones de pesos, llevando el reo de la cárcel a su juicio y de regreso. Eso tiene que ser posible hacerlo por teleconferencia. 200.000 millones de pesos en ahorros de observación satelital de la Tierra, como lo hace México en catastro multipropósito. Y trámites que tenemos en todos los frentes y en todos los ejercicios del país. Entonces, lo que yo les quiero invitar y contar lo que estamos haciendo es que para poder transformar el Estado colombiano y mejorar de manera sustancial la productividad del Estado, el mismo Estado tiene que empezar a cambiar cómo hace sus cosas. Con Colombia Compra Eficiente venimos avanzando en una nueva iniciativa que se llama, que son licitaciones innovadoras. Uno de los retos que tenemos hoy para poder transformar el Estado es la manera como el Estado compra las cosas. Imaginemos nosotros que cambiamos todo el ecosistema, ponemos la infraestructura, esto se vuelve dinámico, ustedes se disparan en el sector privado, pero igual tenemos los retos del sector público. Una de las cosas que hace Australia, una de las cosas que hace Israel, es que el Estado premia los resultados y no el proceso. En otras palabras, las licitaciones se las ganan los ingenieros y no los abogados. Entonces, ¿a qué me refiero yo con eso? En planeación estamos haciendo el primer piloto de compras innovadoras. El primer piloto de compras innovadoras. ¿A qué me refiero con una compra innovadora? Yo ahorita estoy manejando la política de regulación y me gustaría que el Estado saque menos regulación todos los días. Entonces lo que estamos haciendo en el COMPA es que le estamos diciendo estamos creando un sistema para que la gente nos opine y nos diga qué regulación es inútil o qué regulación está en trámite que debe ser mejorada. Entonces, en vez de yo sentarme con la gente de sistemas mía a pedir que una hoja de vida de no sé qué y que un lineamiento de software de no sé qué, lo que yo estoy haciendo es diciendo, tengo este problema y necesito este resultado. Sector privado, dígame, ¿cuál es la manera más costo eficiente de resolver mi problema con mis estándares? Y yo no tener que meterme en un enredo de ver cómo
hacemos esto, cómo se tumban las licitaciones entre ellos, cómo se hacen trampa, cómo se dice, cómo el que pierde, sino poder pensar que el sector privado puede ser el motor, la principal motor y la principal fuente de innovación para el sector público. Y cómo yo me puedo ahorrar miles de millones de pesos en esa materia, porque tenemos estrechez fiscal y es absurdo que nosotros no podamos recortar nuestro funcionamiento, hacer las cosas mejor para promover nuestra inversión. Estamos gastando 2.7 billones de pesos en salud, en gastos de administración, 300 millones de registros en datos y tiene que haber una mejor manera de hacer las cosas. Tenemos que levantar el inventario de vías terciarias del país que hoy no lo tenemos. 35.000 millones de levantamientos y tiene que haber una mejor manera de hacer las cosas. Tenemos que ser capaces de seguir a 8.9 millones de alumnos en el país y tiene que haber alguna mejor manera de hacer las cosas. 3.3 billones de pesos en nuestro catastro multipropósito. 41% del agua del país no es contabilizada. Perdemos 120.000 hectáreas de bosques al año. Necesitamos gastarnos 365.000 millones de pesos fiscalizando la minería ilegal, que nos cuesta 7.1 billones de pesos. En general tenemos 9.2 billones de pesos en pérdidas energéticas de las cuales no sabemos responder. Sobre estas preguntas, yo no vengo acá a decirles que tengo la solución. Sobre estas preguntas, lo que yo sí les puedo decir es que si trabajamos juntos, si utilizamos esa gran capacidad de innovación y de inteligencia colombiana, estoy seguro que podemos encontrar soluciones a estos y a muchos más problemas para poder garantizar un mejor país con más equidad, más educación, por encima de todo en paz. Muchas gracias.